Ahora que ya conocimos de manera general el módulo de revelado, es hora de hacer algunos ejercicios para poder conocer y también aplicar algunos efectos dentro de nuestras imágenes. Acompáñenme, vamos a iniciar. Primero que nada, voy a seleccionar la imagen a la cual quiero aplicarle un revelado. Voy a seleccionar esta fotografía. Recordemos que tenemos la posibilidad de revisar la cantidad de detalle mediante este panel de navegador y tenemos la posibilidad también de seleccionar qué tanto queremos acercarnos para ver el detalle. Por ejemplo, en esta fotografía puedo ver que hay una parte que está un poquito más oscura, que es esta zona de la cara, y también en esta parte del cabello tenemos un exceso de iluminación. Entonces voy a proceder a hacer el primer paso del revelado. Yo les recomiendo que antes de comenzar a aplicar un efecto o cualquier proceso de edición, lo primero que hagamos es hacer la corrección de lente. Voy a seleccionar la opción de perfil, voy a quitar las aberraciones cromáticas y activar las opciones o las correcciones de perfil. Con esto he comenzado mi proceso de revelado. Una vez que ya corregí o que ya realicé las correcciones de lente, voy a proceder a los ajustes básicos. En los ajustes básicos, lo que voy a hacer es, voy a reencuadrar mi imagen, si fuera el caso, voy a hacer un pequeño reencuadre para eliminar algo que se llama espacio vacío, aire o espacio negativo. Entonces, esto con la intención de reencuadrar en un lugar más agradable a mi modelo. Ya que reencuadré, ahora voy a proceder a ajustar un poco la temperatura. La temperatura de color es qué tan cálido o qué tan frío es el ambiente de mi imagen. Se entiende como cálido que sea más amarillo el ambiente y como frío que sea más azul. Yo quiero que sea un poco más amarillo para que se vea más cálida la fotografía. No voy a modificar la exposición porque siento que está en general bien, pero el contraste sí lo voy a intensificar un poquito. Ahora, en este apartado que se encuentra aquí, iluminaciones, sombras, blancos y negros, ahí sí voy a aprovechar para incrementar un poquito más las sombras y se ilumine más la parte de la cara de mi modelo. Voy a incrementar un poquito más el contraste y posteriormente tenemos las opciones de textura para que la imagen tenga un poco más de textura, así como más de intensidad o más de saturación. Voy a tener mucho cuidado para no saturar de más mi imagen y que no se vea peor o no la dañe. Ahora, ya que estoy trabajando con los paneles o las opciones básicas, voy a proceder a hacer algunos ajustes de mi agrado. Para esto, voy a ir a la opción de HSL color y voy a seleccionar el tono. Dentro del tono, mi intención es modificar un poco los tonos de los árboles que se encuentran atrás de mi modelo. Voy a seleccionar, veo que son un poco más amarillos y verdes, voy a seleccionar los amarillos y voy a virarlos para que sean un poco más naranjas. Vean, esto para que la fotografía tenga un acabado un poquito más cálido, como si fuera otoñal. Entonces, de esta manera vamos a comparar el antes y el después. Vemos como mi imagen se mantiene un poco más cálida y también se puede apreciar cómo empieza a ver un poquito más el efecto dentro de la imagen. Ahora, voy a proceder a añadir una viñeta. Siento que esta imagen con una viñeta puede lucir bastante bien. Entonces me voy a ir a la parte de efectos y en la parte de efectos, en esta zona que estoy acercándome, voy a incrementar la viñeta para que sea un poquito más oscura. Y voy a incrementar la viñeta para que se vea también suave y luzca. Una vez que ya aplicamos la viñeta, ajustamos la temperatura, así como los ajustes básicos que deseamos en nuestra imagen, tenemos ahora nuestro revelado. Entonces, recuerden que estos ajustes se almacenan automáticamente. No es necesario irnos a
menú guardar o respaldar nuestra información, sino una vez creado el catálogo, ya tenemos almacenados estos ajustes en nuestra imagen. Ahora voy a proceder a revelar otra fotografía. Esto lo estoy haciendo en base a mi gusto, entonces yo los invito a que también ustedes puedan hacer un revelado, pero háganlo con total libertad. No hay errores o no hay cosas buenas o malas mientras se aprende. Voy a hacer un revelado un poquito más artístico y pues sin miedo a equivocarme. Voy a intensificar un poco más la temperatura para que se vea más amarilla la imagen. Voy a incrementar también el contraste para que se vea más intensa. Las sombras las voy a oscurecer. Las iluminaciones también las voy a bajar un poco. Recuerden que todo ajuste que hagamos se puede volver a editar. Aquí en la opción de borrar neblina voy a bajarla para que se vea más intensa la zona de iluminación y los halos. Ahora voy a ir a la curva de tonos y en las iluminaciones voy a intensificar un poco más la luz y voy a oscurecer un poco más las sombras. Esto para que mi imagen tenga más fuerza. Recuerden, no pasa nada si nos equivocamos. Vamos a ver el después y el antes. Vean cómo la fotografía se ve más intensa en los colores. Simplemente debo de tomar en cuenta que no debo de exagerar en los ajustes para que no dañe mi fotografía. Nada más hay que tomar en cuenta esto. Ahora, en la opción de dividir tonos, que les comentaba donde se puede lograr el duotono, voy a hacer que las luces sean de un color más, digamos, más amarillo. Ahí está. Y ahora las sombras voy a hacer que esas sean de un color más azuloso. Digo, meramente para que veamos cómo cambia la fotografía y cómo se ve con este efecto. Pues aquí ya tengo poco a poquito un efecto más distinto a lo que yo considero. Voy a modificar el enfoque un poco. Me voy a ir a un apartado, una parte donde hay un detalle, como por ejemplo aquí en la nariz, y le voy a modificar. Me voy a acercar para que puedan apreciar un poquito más. Ahí está. Y voy a modificar el enfoque para que veamos la cantidad de detalle aquí en la nariz. Ahora me voy a ir al apartado de efectos y en efectos voy a incrementar un poco más la viñeta. Ahora que hice los ajustes de color, mi imagen, bueno, puedo apreciar que mi imagen está un poco amarillosa, está un poco exagerada en ese aspecto. No pasa nada, me voy al apartado de básicos y aquí en la temperatura de color puedo corregir donde yo me haya pasado sin ningún problema. Entonces, no tengan temor a equivocarse, podemos regresar la imagen a la normalidad sin ningún problema. La ventaja de esto es que, pues, en todo momento tenemos los ajustes y también tenemos la posibilidad de comparar el antes y el después de nuestras imágenes. Entonces, no teman a equivocarse. Podemos siempre regresar al momento de inicio en nuestra fotografía. Entonces, bueno, hasta ahorita esta fotografía me está agradando con estos ajustes que le estoy haciendo. La intención es poder hacer que se vea un poco más intensa. Ahora voy a proceder a utilizar la herramienta recorte para poder recortar o reencuadrar mi imagen para que luzca un poco más en el apartado que yo deseo. Lo mismo con una tercera imagen. Vamos a hacer este revelado. A esta imagen voy a aplicar lo mismo que ya hemos visto en las anteriores. Voy a hacerle una corrección de lente. Recordemos que eso es lo más importante antes de iniciar nuestra edición fotográfica. Y bueno, ahora voy a proceder a reencuadrar la imagen. Esto para poder tener un previo desde el inicio. Ahora a esta fotografía le voy a aplicar un efecto un poquito más misterioso, más dramático. Voy a empezar aplicando un poquito de viñeta para que se vea más oscura
cierta parte de la imagen. Ahora voy a virar los colores aquí en HSL, seleccionando los tonos, y los verdes los voy a tratar de cambiar por tonos más azules. Poco a poquito voy a ir modificando los tonos hasta que queden con el acabado que yo deseo. Ahora voy a incrementar la saturación de esas zonas para que mis fotos o esas partes luzcan un poco más. Vean, estoy incrementando la saturación para que la foto se vea un poco más irreal, así como la luminancia. La luminancia también la voy a modificar un poquito para que la foto se vea más artística y más irreal. Vamos a ver el antes y el después. Así está quedando. Ahora voy a proceder a modificar las opciones básicas. Voy a darle una tonalidad un poquito más azul. Voy a incrementar un poco la exposición y también voy a incrementar el contraste para que la imagen tenga más fuerza. Aquí en la opción de sombras voy a oscurecer un poquito. Como en las iluminaciones también voy a oscurecer un poquito. Los blancos los voy a bajar para que no se intensifique tanto la luz en estas partes. Voy a bajarlos un poquito. Y los negros los voy a buscar aclarar un poquito más. Veamos ahora cómo estaba antes nuestra fotografía y cómo está quedando. Entonces, con algunos ajustes muy básicos, nuestras imágenes pueden lucir mucho más. Entonces, voy a regresar y darle un poquito más de luz a mi imagen y también un poco más de contraste. Recuerden que cualquier edición que quieran ustedes hacer se puede volver a modificar sin ningún problema. Ahora voy a ir a la curva de tono y en las iluminaciones voy a bajar un poco la luz para que se baje en esas zonas que están muy claras. Y voy a proceder ahora a la opción de dividir tonos. Recuerden que la opción de dividir tonos modifica las iluminaciones, los colores de las iluminaciones y los colores de la sombra. Entonces las sombras quiero que se vean un poquito más azulosas para que se vea un tono un poco más, pues más tenebroso, ¿no? Más dramático. Y las iluminaciones, esas las voy a dejar tal cual. Ahora, ya poco a poco estoy teniendo el efecto que deseo en mi fotografía. Solamente es cuestión de cuidar el resultado. Voy a incrementar un poquito más de luz y voy a intensificar un poco más la viñeta de mi fotografía dentro de aquí de la parte de efectos. Veamos cómo se intensifica sin exagerar tanto. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a irme al apartado de detalle, aquí, y voy a intensificar un poco más el detalle en las zonas de el enfoque y la nitidez. Veamos cómo está quedando. Entonces, ahora les voy a mostrar el antes y el después de mi fotografía. Le estoy dando un efecto que va a lucir o que va a hacer lucir mi imagen únicamente modificando algunos ajustes de color. Entonces, aquí yo puedo decidir si es el resultado que yo deseo, que yo espero, o puedo seguir editando mi fotografía sin ningún problema. Entonces, yo los invito a que ustedes hagan sus pruebas y que hagan sus ajustes a pues su gusto personal. Por último, voy a hacer esta fotografía y a esta imagen únicamente le voy a dar un tono un poco más cálido. Aquí lo podemos ver en temperatura. Y en la opción de dividir tonos, digo, no es una opción que utilice mucho, pero quiero que vean todas las posibilidades que logra este tipo de opciones que nos puede dar Lightroom. Entonces, aquí voy a darle un acabado en una parte de la imagen que sea un poquito más azul y otro acabado en otra parte de la imagen que sea un poquito más amarillo para tener la diferencia. Bueno, en rojo me está gustando para que veamos la diferencia de tono entre una zona y otra. Entonces, digo, modifíquenlo con total libertad. Digo, al final de cuentas, el resultado que ustedes busquen lo pueden encontrar con estas opciones que estamos modificando. Digo, la intención es que la fotografía quede mejor
que cuando se capturó. Entonces, veamos ahora mis imágenes. Esta es la primera fotografía que revelé. Esta es la última. Esta fue la siguiente. Y por último, esta imagen. Ahora, si yo vuelvo a la normalidad mi imagen, si vuelvo a ver cómo estaba cuando la tomé, ¿sí? En el antes y el después. Entonces, aquí nosotros podemos ver el resultado de nuestras ediciones a gusto personal.